Khalil Michel Preso. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Señores, uno de los elementos que mayor nivel de contradicción genera en el mundo contemporáneo es el tema de la familia. Y la familia está tipificada tradicionalmente por la constitución del matrimonio. Esta semana ha salido una información que particularmente me ha alarmado y es el aumento desmesurado en la tasa de divorcios en República Dominicana. Solamente para que tengan una idea, la ONE estableció que 138.225 divorcios se han celebrado entre el 2016 y el 2021 en República Dominicana. En ese mismo periodo, pues se celebraron 284.924 matrimonios, lo que significa que el 47% de los matrimonios constituidos en ese momento se disolvieron vía el matrimonio. Del divorcio, sin contar con los matrimonios que están en proceso de crisis, en discusión, que todavía no han formalizado su ruptura. Eso me recordó aquel cómico norteamericano, Groucho Marx, que decía que la principal causa de divorcio es el matrimonio. Por vía de consecuencia, la pregunta sería... O sea, como dice la lápida de Groucho Marx, cuando está enterrado, la lápida dice, perdonen que no me pare. Para la gente cuando va a verlo. Eso está como Johnny Pacheco, que dice, aquí yace Johnny Pacheco en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. Así mismo es. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿es viable el matrimonio todavía? En esa dirección, pues analicemos los componentes de este elemento. Dígame, Conde. No, hay solamente abonar. Yo hice un comentario bastante... Si la esposa del Conde está yendo y la mía, sí es viable. Y la mía también, y yo creo que sí. Bastante peculiar con relación a las estadísticas de los divorcios durante la pandemia. Sí. En cuanto a los números que analizamos en ese momento, se disparó el número de solicitudes de acciones legales tendentes al divorcio. De manera que la convivencia más cercana destapó una serie de problemas que desembocaron en esos divorcios. Perfectamente. Y lo veremos en la parte infine del análisis. Bueno, en esa dirección, señoras, señores, el matrimonio es un fenómeno humano que, independientemente de las épocas y de las culturas, tiene un nivel de pautas comunes entre lo que son las civilizaciones. En la parte del latín, matrimonio, como lo conocemos, viene de mater. Mater en latín viene de materia o de madre. Significaría de una misma madre o de una misma materia. En esa dirección, pues, por aproximadamente 60 siglos hemos tenido un tema de concepción matrimonial a partir de la supremacía masculina y de un tema de que la mujer está relegada al tema de la casa. Pero veamos esto. Partiendo de esa definición, entonces el matrimonio entre gays no existe. Vamos a ver, vamos a quedarnos. Los hombres no paren. Vamos a quedarnos entre hombre y mujer por ahora. Madre, los hombres no paren. Entonces, en República Dominicana, el matrimonio está tipificado como tal en la Constitución de la República, en el artículo 55 y en el Código Civil del 144 en adelante. En esa dirección, las primeras nociones que tenemos de matrimonio es en la cultura mesopotámica. Estamos hablando del 4000 antes de Cristo, cuando aparece la primera morfología escrita del lenguaje. Hay una tablilla en ese lenguaje que establece la unión de un hombre y una mujer, en donde se establecen los deberes de la mujer y su castigo si ésta fuera infiel y su retribución económica si ésta fuera rechazada por el hombre. Pero también inmediatamente en la antigüedad, estamos hablando del 476, cuando cae el Imperio de Occidente de Roma, pues era un contrato entre el suegro y el yerno, en donde se ajustaban los elementos meramente económicos. El matrimonio en el Imperio Romano era el reconocimiento social de una mujer a parir la descendencia de un hombre, y era un acuerdo transaccional entre el tema de los patrimonios. En esa dirección y hasta ese momento, todo este relato que he hecho era una vinculación, un contrato de orden civil y económico. El amor no existía ahí. No es sino hasta que viene el coemptio, que es justamente ya al final del Imperio Romano de Occidente, que es una unión que viene motivada por el amor entre un hombre y una mujer. Y en ese contexto ya no sería un tema pactado por los progenitores, sino que era de libre elección y que sencillamente se tenían el uno al otro.
Pero resulta que cuando viene la caída del Imperio Romano y sobre todo queda la parte del medioevo, lo que es la era de la Edad Media, pues el Imperio Romano cae y la Iglesia Católica toma un nivel de preeminencia y de control absoluto, sobre todo de la moral y de la ética. Y ahí viene un punto interesante, porque inmediatamente esta unión que hasta ahora por siglos había sido civil, se sacramentaliza. Y ya no es una unión transaccional entre hombres, sino que se da al amparo y a los ojos de Dios. Con esto, la iglesia controlaba la estructura social de la familia, las parejas, y oigan qué dato interesante, pues el amor quedaba relegado a relaciones extramaritales, porque lo importante en ese caso era pactar los matrimonios por tema de poder y de dominio. El ejemplo más claro lo tenemos nosotros incluso como consecuencia, que fue la unión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Los reyes católicos se casaron y unificaron el reino de España, que estaba dividido porque los herederos eran comunes. Tú te estás yendo muy lejos. No, el matrimonio, hermano. En pleno siglo XXI, aquí en la sociedad dominicana. Vamos por parte. Aquí en pleno siglo XXI, en la sociedad dominicana, los matrimonios se dan con esa característica de hace. Pero el punto es que antes, en ese momento, el amor no existía. Y ahí vamos. El matrimonio en el siglo XIX y la revolución romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer, Víctor Hugo y demás, vino un proceso en donde la libertad de elección y el amor era el centro. Entonces tenías un tema dual, religioso y también civil comunión. Pero al final el siglo XX es el siglo de la gran revolución, porque la reivindicación y posterior obtención de los derechos de la mujer hacen la posibilidad de una unión matrimonial, ya no desde la perspectiva de la parte de proveer del hombre, sino de que la mujer ya no depende de esa supremacía, y ahí es donde está el problema en la realidad. Yo estoy de acuerdo actual contigo, pero yo me refiero a que cuando tú analizas los apellidos de las familias que hay aquí desde el siglo pasado, se reciclan uno con otro, o sea, perfecto, pero son lo mismo. Pero eso es un tema ya sociológico, que las élites son endógenas, eso y además es aparte. Pero es otro. Pero lo que estoy planteando. Y asumamos que es un tema que va dentro del marco de la libre elección, ¿entiendes? Sí. Lo importante es que antes los pactaban los padres y era un nivel de que tú ni conocías a tu pareja. Mira, Felipe, tú te vas a casar con Julieta porque ella es hija de... ¿Cuántas veces tú la viste? Y mira, sin verla, así ya. O sea, ya con este contexto, pero sobre todo lo que quiero significar es el cierre, el cese de la supremacía masculina en el marco de esto. Entonces, ¿qué está pasando en República Dominicana con este aumento desmesurado de la tasa de divorcios? Hay que decir que no es un tema propio de República Dominicana. Por ejemplo, el país del mundo con mayor tasa de divorcios, ¿ustedes saben cuál es? Bélgica, con un 70%, y el país con baja tasa, la más baja del mundo de divorcio, ¿saben cuál es? Chile, con un 3%. Entonces, ¿qué es lo que acontece? No voy a entrar en las consideraciones de la ley 1306, que establece las motivaciones del divorcio, de incompatibilidad de caracteres, de oprobio entre parejas, de infidelidad, de infelicidad, de alcoholismo. No quiero dejarlo ahí. Voy a verlo desde tres componentes específicas, que es lo que yo entiendo que hacen atrofiada la estructuración de nuestros matrimonios contemporáneamente, que están produciendo tan alta tasa de divorcio en nuestro país. Y me refiero a aspectos personales, estructurales y sociales. Primero, aspectos personales. Inmadurez. La gente se está casando desprovista totalmente de la madurez para asumir el tema de un contrato, de una relación matrimonial. No tiene que ver con edades. Hay muchachos de 50 años y de 60 y hay adultos de 20, para que estemos claros, de ambas partes. Segundo, en cuanto a lo personal, desconocidos. Conde hablaba hace un ratito de que en el momento de la pandemia se dio un incremento de las solicitudes de divorcio porque la convivencia hizo insoportable el coexistir bajo un mismo techo. ¿Pero ustedes saben por qué? Porque no se conocían. Porque la gente se casa sin conocerse. Toman el noviazgo para irse de vacilón, a barbar, de viaje, de playa, pero no para conocer lo que es la realidad de cada uno de estos elementos como pareja, como cónyuge. Tercero, de la personalidad, la sexualidad. Mira, hermano mío, a usted tiene que gustarle esa hembra para usted casarse con ella. A esa hembra tiene que gustarle ese hombre, porque para ella tirarse un hombre arriba que no le guste diario es un martirio, y él no la puede allantar porque si no le gusta no levanta.
Entonces, por vía de consecuencia, usted necesita, Rosendo se ríe, pero es verdad. Pero no entendí la última parte. Usted la entendió. De que si no le gusta, no levanta. La repito. No levanta la hembra. Para usted, mujer, tirarse ese hombre arriba que no le gusta diariamente es un martirio. Pero si a él no le gusta esa mujer. Diariamente, me gustó eso de diariamente. Bueno, hay una cuantía importante, ¿verdad? Ese es el sentido ideal de la situación, ¿no? La asiduidad. Bueno, y entonces, si usted, hombre, no le gusta esa hembra, a él no levanta, no hay forma, hermano, no hay motivación. Entonces, tiene que haber esa concepción. Segundo, aspectos estructurales, la realidad matrimonial. Mire, la intensidad del noviazgo, las flores, el mensajito por WhatsApp, la fotica erótica. Olvídese de eso, hermano mío. Podrá existir, pero en una cuantía mucho menor. Usted va a convivir con una gente que va a tener que compartir un baño, que va a tener que compartir una cama, que los muchachos van a tener que estar entrando y toda una serie de elementos que esa mujer va a dormir en tubi y usted ronca muchísimo, varón. Esa es la realidad. No puedo dejar de terminar el comentario sin hacerte una pregunta puntual. ¿Cuántas veces tú te has casado? Yo creo en el matrimonio 2 veces. Sigo. Entonces, segundo, el tema de la familia íntegra y la familia de ambas parejas, porque ya usted sabe que se casa con la familia. Tercero, economía. Un matrimonio requiere de una estabilidad financiera pertinente. Los aspectos sociales, finalmente, 6,000, dígame, doctor. No, te falta un elemento ahí que ha sido ya también objeto de análisis, y es la diferencia de edad, que es uno de los elementos ha sido analizado estadísticamente. En cuanto a la diferencia de edad, incluso hay una tabla que establece una posibilidad mayor de divorcios mientras más diferencia de edad se produce entre hombre y mujer. Cierro rapidito diciendo que el nuevo rol de la mujer, el hombre no lo comprende, pero tampoco lo comprende la mujer, porque el hombre no acepta esta liberación, pero la mujer avasalla con ella. Y al final, la resignificación de valores con un matrimonio fuera de Dios. Miren, el 90.24 de los matrimonios fueron civiles. Apenas el 9.76 tuvo la iglesia como contenido. Por eso, decía Montesquieu que el divorcio es indispensable para la sociedad moderna. El aumento de la tasa de divorcio es expresión de nuestra evolución social. Por eso, la pregunta que cabría sería: ¿es viable el matrimonio todavía? Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.